Hola, buenas tardes. Estoy aquí junto a Antonio, que es mayordomo y conserje de la comunidad donde yo vivo. Así que él va a ser mi primer entrevistado. Así que Antonio, mira, partimos con la primera pregunta. Debido a la pandemia, ¿qué hábitos de sus rutinas diarias tuvo que modificar durante este confinamiento, nombrando ventajas y desventajas, y cómo visualiza su nueva rutina post pandemia? Bueno, más que ventajas y desventajas, yo lo encontré ventajas porque me hizo retomar un vehículo propio que es mi bicicleta, ¿Ya? lo cual me hizo movilizarme de un punto a otro, de mi trabajo a mi casa, de mi trabajo a un pariente, lo cual me llevó a aislarme de la gente y de ¿Ya? así, de cierta forma, evitar contacto. Evitar contacto. Entonces, yo lo encontré más positivo que negativo. ¿Ya? Lo otro positivo que me sacó un poco de la ideología del consumismo. Perfecto. Al hacer el comercio me aisló de eso y ya empecé a ahorrar dentro de mi trabajo. Fue una de las personas que no perdió su trabajo y eso lo encontró positivamente. Claro. Entonces, cosas muy negativas, no. Solo el hecho de los niños, que en mi casa donde yo vivo hay niños, cambió un poco el aglomeramiento de la casa. Sí, ese fue el problema. Pero uno, como se conoce, hay que adaptarse, ¿no? Sí. ¿Y en tu entorno familiar esto afectó algo? Sí, veía como mi cuñado llevaba el trabajo a la casa, lo cual se generó más trabajo en su casa. Los niños, el cambio de hábito de los niños, sobre todo los más chiquititos, el confinamiento lo hizo a estresarse, a cambiar su genio, cambiar su personalidad. Yo creo que le afectó mucho su personalidad a los tan chiquititos. Claro, pero a los jóvenes, a los millennials, no, ellos se adaptaron porque ellos tienen otro tipo de entretención. Otro tipo de vida adaptado a la tecnología, entonces no fue no les vi que le afectó mucho a ellos, que son adolescentes y adolescentes adultos. Sí. Con respecto a la tecnología, ¿tú crees que la tecnología ayudó a llevar mejor la permanencia en los hogares producto del confinamiento? En algunos casos, la gente que tenía como yo en mi caso, yo como tenía un ingreso y no me había afectado, sí, me mantuvo ahí. Pero yo creo que por el otro lado, la gente que perdió su ingreso por la necesidad de buscar, lo hacía salir a correr el riesgo de contagiarse y nuevamente se contagiaba. Perfecto. Mira, interesante. Otra pregunta. ¿Qué sentimientos, por ejemplo, miedo, estrés, angustia, has experimentado tú durante la pandemia y cuáles crees que serán los nuevos temores de la sociedad que aquejarán al futuro? Mira, temores así, más que nada yo los veía como a los residentes. Los residentes siempre salían preocupados, bajoneados, algunos alterados, otros, algunas veces los desconocían por su personalidad más agresiva. ¿Cómo le va a afectar más adelante a nosotros? Bueno, la sociedad del ser humano yo encuentro que le va a afectar mucho porque no les gusta estar solo, están acostumbrados a estar en sociedad, a manifestarse, a llamar la atención a sus compañeros, al entorno. Entonces ahí está como complicado ahora el vivir con esta mascarilla, que también va a ser un hábito, porque tenemos que reconocer que este virus llegó para quedarse, así que claro. Sí va a cambiar bastante. Sí. ¿Y tú crees que nuestra sociedad en sí, y sobre todo como el chileno que le gusta, sobre todo hay familias que son bastante aclanadas en su forma de ser? Por ejemplo, para lo que es el 18 de septiembre, generalmente se juntan 20, 30 personas para hacer el asado familiar. ¿Crees que ese hábito que venía antes de la pandemia se mantenga o ya desapareció y cada uno se va a preocupar de su núcleo familiar y va a tratar de protegerlo lo más posible antes de estar con muchas personas alrededor? Mira, al menos desde el sector que yo vivo, no, esa gente de contacto. Ya no tiene mucha cultura en el hecho de hacer cosas pensando en qué podría causar. Esa es la cultura que aquí no tenemos. Si aquí el chileno no es capaz de botar un papel en un basurero, ¿qué vamos a pedirle que nos salga a la feria?
tú vas a la feria aglomerada, las ferias. Sí. La gente en vez de ir a comprar salía a pasear con los niños, la familia. Entonces, yo para este 18 yo creo que va a brotar nuevamente. Va a brotar. Y las autoridades no tienen el personal ni la capacidad para cambiarle la ideología, la cultura a la gente dentro de un año, ¿no? Es difícil. Sí, no, y las nuevas generaciones yo pienso que pueden tener algo así, pero somos de ahora, no, es un poco difícil. Difícil, casi imposible se podría decirse. Sobre todo la gente que donde yo vivo no terminaron su estudio, eso no les da, tienen el conocimiento popular, saben de todo pero nada, saben de mucho pero la verdad no llegan a ninguna parte, entonces no se les puede pedir que salgan. Ahora viene una festividad, la gente quiere salir, Claro. y va a salir, aunque le prohíban, va a salir igual. Entonces, Eso es terrible. Con respecto al tema de la educación y de los estudios, ¿tú crees que la pandemia afectó a las personas según su educación? Por decir, las personas que tienen mayor educación tuvieron mayor resguardo que las personas que tuvieron menos educación, que salieron más y tuvieron que salir a ganarse la vida prácticamente porque tenían que comer productos de una menor educación, tienen que comprar, tienen que tener plata para vivir diario. Sí. Los otros no. Claro, eso afecta mucho porque a la persona, la gente que no estudió le cuesta más encontrar trabajo y crecer en un trabajo. Entonces son el grupo social que más consume. ¿Qué más consume? Consume de todo, aunque de lo que ya tiene lo consume igual y no lo ocupa. Lo desea. Eso pasa en todo. Sí, son acumuladores de cosas. Sí, tenemos ese diógenes de consumir, no sé para qué. ¿Por qué? Porque estamos ideologiados por eso. Pero sí, la gente que tiene educación llegó a ejercer profesión de estudio y tiene un buen trabajo, claro, ellos se alejan, tienen más conciencia, le educaron más de la educación básica y media, ellos siguieron educándose, siguieron metiendo ideales de cómo comportarse la gente, y ellos tienen un control más de su grupo familiar. Eso tiene. Perfecto. Sí, y un tema en el tema de la educación con respecto a cómo se llevaba la epidemia. Sí, pues incluso la educación, me doy cuenta que la educación chilena, deja mucho que desear. Imagínate, un profesor, 45 alumnos en clase. Sí. No tiene una educación más personalizada. Entonces, el que puede sobrevivir con el apoyo de su casa o según su junta en el colegio, claro, va a ir bien. Sí, esperemos que se solucione pronto ese tema de la educación, que sea transversal para todos. Sí. Y por último, ¿qué problemas personales has sufrido este año por producto del confinamiento? Me refiero a ti, así como algún problema que hayas sentido que te afectó y cómo te afectó en tu ser, en tu rutina diaria, y crees que esos problemas van a perdurar a futuro. Mira, mi así problema personal que yo viví en carne propia, siempre estuve pendiente de yo cuidarme harto para no llevar algún tipo de bicho o de virus invisible a mi casa, para no contagiar a mi mamá, que es adulta. Perfecto. Esa siempre fue mi preocupación. Siempre estaba pendiente incluso de asearme bien, de limpiarme bien, tomar cualquier cosa que yo recibía, siempre limpiarme pensando no en mí, sino en mi mamá o mi viejo, que son de edad y tienen ya problemas de salud. Por eso es lo que me afectó. Lo otro que me afectó en carne propia y lo vi fue, yo creo que el hecho de que la gente, por no tener, muchas familias no tenían para alimentarse y tenían mascotas, se deshacían de ellas. Yo a mí, por tratar de ayudarle a animalitos chiquititos, se me murieron muchos en mis manos. Nunca vi tantos animalitos pequeños sueltos porque la gente no lo tenía como no teníamos para mantenerse ellos, y se deshacían de ellos. Y ese lado yo lo vi por ese lado de seres vivos. Por el lado humano yo no me vi en mí y vi a mis compañeros y aquí a mis vecinos de la comunidad que
que no, siempre estuvieron bien, nunca vi que tuvieran nada personal, no sé qué les ocultaba. Perfecto. Muchas gracias, Antonio, No, por no, esto. José. Vamos a interrumpir acá porque llegó una persona.